Las leyes ponderales hacen referencia a la forma en la que la materia se mantiene constante. Nosotros desde la primera clase hemos estado hablando mucho de estas características, ¿no? Como la materia, pues literalmente eh, sigue ciertas reglas o ciertas condiciones matemáticas y científicas que permiten darle características únicas. Entonces, la primera ley ponderal es la ley de Lavoisier. En realidad, las leyes ponderales nos sirven mucho para los problemas de estequiometría. Todo en la materia es combinable, entonces para esto, estas leyes pues prácticamente nos permiten regirnos y llevar como sistemas de principios. Entonces vamos a empezar con esta primera ley que es la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de la masa. Vamos a explicar sus características y cuál es su importancia dentro de los procesos de la materia. Entonces les voy a poner por aquí una imagen para que vayamos viendo cuál es la primera parte de la ley de conservación de la materia. Entonces, vamos a darle esto un poquito más para allá chiquito, ahorita lo hacemos más grande, para irle dando espacio aquí. Esta es la primera ley. Quiero que observen sus características. Ley de conservación de la masa. Vamos a enviar esta al fondo. Ahora sí, para poderlo mover. Ahí está. ¿Qué pueden observar aquí? En la primera ley, que es la ley de Lavoisier. Recuerden que esta ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del Big Bang decíamos que la materia durante todo este tiempo ha sido finita? ¿Qué quiere decir que ha sido finita? Que la que se creó es la que va a existir. De tal forma que inclusive decíamos en clases pasadas que nosotros somos, pues literalmente ya nos comimos a nuestros ancestros. O somos parte de algunos otros individuos que estuvieron viviendo aquí en el planeta antes que nosotros, porque nuestra materia formó seguramente a otros individuos. Es muy probable que tú hayas sido parte del, no sé, de alguno de los reyes católicos o de algún, inclusive puedes tener átomos de Hitler, no sabemos, ¿no? Porque la materia siempre se ha creado y se ha conservado. Entonces esta primera ley nos dice eso, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, nosotros podemos observar aquí en ese tipo de reacción que se está manteniendo este principio. Aquí tenemos dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Ahí lo podemos apreciar. Le quito el grosor. Ahí lo podemos apreciar, ¿sí? Acá tenemos otras dos, uno, dos. Acá tenemos una molécula de metano. Este es un carbono y estos rojitos son hidrógenos. Hidrógenos, hidrógenos, hidrógenos. Entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos? ¿Y dos? Cuatro. Vamos a enumerarlos todos así para que más o menos vayamos. Ahí está. Tres, cuatro. Ok. Y acá hay una de metano. Esto le ocurre una reacción. De acuerdo a la ley de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué es lo que ocurre? Una molécula de carbono se pegó con dos de oxígeno y formó CO2. Acá, una molécula de oxígeno se pegó con dos de hidrógeno y acá también. Entonces tenemos dos moléculas de agua. Si lo aprecias, literalmente no se perdió nada. Cuatro moléculas de oxígeno. Una, dos, tres, cuatro. Una de carbono. Una. Cuatro de hidrógeno. Dos y dos son cuatro. Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro. A esto se le llama ley de conservación de la masa. Y esta es la primera ley ponderal, la que nos dice que la materia no se crea ni destruye, solo se transforma. Y bueno, pues aquí podemos observar cómo se mantiene. Ahora, si lo viéramos desde el punto de vista de los cálculos, también podríamos apreciar eso. Vamos a ver la siguiente imagen para que vean cómo esto se mantiene siempre, inclusive desde el punto de vista de los cálculos. Ahí tenemos un cálculo de una reacción química. Vamos a bajar esto para que nos quepa más. Sí, yo creo que lo voy a... Es
Se está trabando, como la acaban de modificar la pizarra. Ahí está. Traer al frente. Todavía no le agarro la onda otra vez. Apenas le había agarrado a la otra y me la cambié. Eso es el problema de ser docente digital. Sí, ahí está. Entonces aquí podemos observar lo que decíamos de la ley de conservación de la materia. Tenemos 2 y 2 son 4. Y acá tenemos 2. Son 2 moléculas, bueno, 2 moles de hidrógeno 2, un mol de oxígeno 2 y tenemos 2 moles de agua. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? De acuerdo a la tabla periódica, el hidrógeno pesa 1. Entonces, si pesa 1, ahí son 2 por 2, 4. Entonces, esto pesaría 4 gramos. El oxígeno pesa 16 por 2, 32. 32 más 4, 36. Esto debería pesar 36. 4 del oxígeno, 2 por 2, 4. Y 1 y 2 de oxígeno, 32. 32 y 4, 36. Se mantiene la relación constante de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y a través del principio del peso atómico también lo podemos comprobar. Esa es la ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa. Y es la que nos permite establecer relaciones estequiométricas. Por ejemplo, si tú pones una molécula aquí, C6H12O6, en presencia de, por ejemplo, de oxígeno, esto siempre va a formar CO2 más agua. Y siempre hay una relación. Necesito tener cierta cantidad de estas para producir cierta cantidad de estas. O sea, no hay formas en las que no se establezca o se cumpla un principio. ¿Sí? Entonces siempre debe haber este tipo de relaciones estequiométricas. Por ejemplo, aquí dice que para que tú puedas hacer siempre 2 moléculas de agua, tienes que tener 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si tienes un día 1 de hidrógeno, no vas a poder hacer agua. ¿Sí? Entonces esto se tiene que respetar siempre. Por eso esta primera ley ponderal dice que la conservación de la masa es sumamente importante en las reacciones químicas. De lo contrario, pues no se podría establecer ningún principio de este tipo. ¿Ok? ¿Dudas de este? Ok, vamos al segundo. La ley de Proust. ¿Qué nos dice la ley de Proust? Proporciones constantes. Una imagen de las proporciones constantes. Esta está bonita. Espérame. Uy, se le ve bien chiquita. Ni se ve. No, déjenle busco otra que sí se vea. Esta es la relación, pues prácticamente de moléculas que reaccionan entre sí. Esta sí se va a ver. Ley de Proust. Esta. Ahí. La ley de Proust considera prácticamente las proporciones de combinación, mientras que la ley de Lavoisier nos dice que la materia no se crea ni se destruye. La ley de Proust nos dice cómo se pueden combinar las moléculas. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que aquí hay átomos de azufre. En la primera imagen, vamos a darle un zoom. Aquí hay átomos de azufre y acá hay átomos de oxígeno. Y si se fijan, la proporción a la que se están combinando es la misma. 2, 2. Si yo combino 2 de azufre con 2 de oxígeno, me da monóxido de azufre. Uno se va con uno y otro se va con otro. ¿Observan? Ahí está. Eso se llama proporción constante, ¿sí? Porque hay una proporción definida para este tipo de combinación. O en el caso este fue el caso número 1. En el caso número 2, hola, en el caso número 2, el azufre, 4 de azufre se están combinando con 2 de oxígeno, ¿sí?
4 de azufre con 2 de oxígeno. Y la unidad que se va a formar es esta, unidad de dióxido de azufre. ¿Sí? Estamos viendo aquí 2 de azufre con 1 de oxígeno. ¿Se fijan? Es como la probabilidad de que algo se combine. Y acá tenemos 6 con 2 y acá se da trióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, esta es una unidad monóxido, esta es 2 dióxido, esta es 3 trióxido. Entonces, las probabilidades de combinación que tenemos ahí son lo que establece la ley de Proust, ¿sí? La probabilidad de que algo se combine. A eso se le conoce como ley de Proust. Vamos con la tercera. Estas están un poco tediosillas, pero en realidad solo habla de combinación. Ley de Dalton de las proporciones múltiples. Vamos a ver. Si se fijan, todo es nada más la probabilidad de que algo se combine. Ley de Dalton. Vamos a ver esta. No, esa no. Ley de Dalton. Dalton. Pues, ¿qué traen estos? ¿Ya sé qué? Sí, andan muy locos. Esta manera. Ley de Dalton de las proporciones múltiples. Vamos a copiar esta y nos la llevamos para allá. Sale un poco más de... Ahí está. ¿Qué está tratando de explicar la ley de Dalton? Igual que las anteriores, la ley de Dalton prácticamente nos va a establecer el tipo de relación que se establece literalmente entre cada partícula, ¿sí? La ley de Dalton también es una ley pues prácticamente ponderal y establece como las condiciones óptimas en las que pueden ocurrir las reacciones químicas. Sobre todo habla acerca de las cuestiones de cómo la temperatura y la presión pueden afectar significativamente una reacción química. Por ejemplo, aquí vemos que es nitrógeno en presencia de oxígeno y forma NO. Y acá, por ejemplo, son múltiples porque a pesar de que acá, si te fijas aquí nada más hay un oxígeno. Si hay un oxígeno, pues se está formando nada más uno. Pero ¿qué pasa si hubiese dos oxígenos, como este es el caso? Tú podrías pensar que si hubiera dos oxígenos o inclusive dos nitrógenos, pudieras formar dos NO, ¿sí? Pero no, resulta que cuando hay dos oxígenos, lo que se forma en realidad es una molécula con dos oxígenos. Entonces, esta es una proporción múltiple, porque pese a que se puede formar la molécula de arriba, se forma la molécula de abajo. Inclusive si aquí tuviéramos un N más tres oxígenos, podría formarse un NO3. ¿Sí? Eso es lo que establece la ley de las proporciones múltiples. Y bueno, la ley de Richter de equivalencias. Esta también habla de posibles combinaciones. Richter. Déjenla. Esta es. La de Richter ya no solamente considera la posibilidad de combinación de las moléculas. La de Richter ya habla de cantidades. Por ejemplo, si ustedes tienen un agua de limón
y tienen 4 limones y 1 kilo de azúcar, ¿quién limita la cantidad de agua de limón que puedan hacer? ¿Los limones? Así es. Entonces Richter precisamente habla de esto, que las masas de diferentes elementos se combinan con diferentes masas para dar origen a un elemento o a una sustancia nueva. Por ejemplo, aquí les ponen esta. Aquí les ponen las de 40 gramos de calcio con 16 de oxígeno nos dan óxido de calcio, que es este. ¿Sí? 40 gramos con 32 de azufre nos dan sulfuro de calcio. Si tú pones cantidades distintas, entonces es muy probable que la sustancia que se forme dependa de la cantidad de sustancia de los productos. Por eso les ponía el ejemplo del agua de limón. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera 20 más 8, 20 gramos de calcio y 8, se va a formar la mitad de esto. ¿Sí? Si pusiera aquí 10 y aquí 4, se formaría pues la mitad de lo que estamos hablando. Entonces la cantidad en las reacciones químicas también es importante, porque de eso depende. Entonces masas diferentes de los elementos se combinan para dar nuevas masas. Esa es una ley, tal cual. Pero esa masa debe ser proporcional y constante. Por eso es que se inventó el concepto de mol. ¿Sí? Si se fijan aquí, nos podemos como confundir un poco. ¿Por qué estamos tratando de ver esto? Porque resulta que en química es muy difícil medir las cosas. ¿Sí? Por eso es que se inventó el concepto de mol. Déjenme nada más les explico la última y vamos a lo del mol. La de Gay-Lussac se me hace que sí la han visto. Es la de los gases. ¿Sí la han visto? No sé cómo la han visto. Ahorita vamos a ver. Ya no te acuerdas. Tiene que ver con esas cosas de que los gases son proporcionales. Ley de Gay-Lussac. Ahí está. Es esta. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre y cuando el volumen y la masa de la muestra permanezca constante. Ejemplo, las llantas de un coche, ¿qué les pasa cuando van en carretera? Ruedan, pero ¿qué les pasa? Se hinchan, se inflan más por el calor. Entonces, cuando tú vas a carretera, siempre te recomiendan que, por ejemplo, si el calibre de la llanta o la cantidad es 30, la pongas a 28. ¿Por qué? Porque la presión del gas va a aumentar con base a la temperatura absoluta. Entonces, si en la carretera tú agarras 100 grados centígrados, las llantas van a aumentar, por ejemplo, a 30. Pero si tú regresas a la ciudad y la temperatura es la mitad, las llantas van a disminuir su volumen a 28, ¿me pueden decir? ¿No? Entonces, eso es lo que trata de explicar esta ley. Entonces, imagínate, por ejemplo, llantas a 100, resulta que expanden hasta 30, pero cuando están a 50 grados, es decir, bajan a 28. O cuando están a 25 grados, es un decir, se pueden disminuir hasta 14, porque la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Eso es lo que está explicando esta ley. ¿Sí? Entonces, estas leyes que les acabo de presentar, en realidad lo que buscan es establecer como la relación química que existe entre la materia y la forma de mantenerla constante. ¿Sí? O sea, literalmente todo en química responde a estas reacciones químicas, a la ley de conservación de la materia, a la ley de proporciones constantes, las posibilidades de combinaciones, a las variedades en las combinaciones, a la cantidad de sustancia que existe y cuando hablamos de gases, a la cantidad de gas que se va a manifestar con base a la temperatura. Ya a esto se les conoce como leyes ponderadas, ¿sí? Entonces son sumamente importantes para entender pues todo lo que son los principios de la química. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros, seguros? Qué bueno, porque ya dentro de 15 días viene el examen.
Vamos a dar una repasadilla general de Ese leyes. es para cualquier universidad, ¿verdad? Sí. Hay que ver. Vamos a ver uno de leyes ponderales chiquito. ¿Ya te vas? No, bueno. Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien. Leyes ponderales o de la transformación de la materia. Hola, ¿qué tal? Leyes ponderales, también llamadas leyes de las combinaciones químicas, tratan de las cantidades de las sustancias que intervienen en las reacciones. En otras palabras, son las que rigen la proporción en masa y volumen para formar compuestos. Ley de la conservación de la masa, también llamada ley de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. Ejemplo, 32 gramos de azufre se calientan con 56 gramos de hierro, formando como producto único el sulfuro ferroso. ¿Qué cantidad de producto se obtiene de esta reacción? Solución. Aplicamos la ley de Lavoisier. De acuerdo a la ley de la conservación de la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. Por lo tanto, si 32 gramos de azufre más 56 gramos de hierro quedan un total de 88 gramos de reactantes que se combinan al inicio de la reacción. La misma cantidad de masa debe obtenerse en los productos. Dado que el único producto es el sulfuro ferroso, la cantidad de este obtenida debe ser de 88 gramos. Ley de las proporciones definidas o constantes, también llamada ley de Proust. Cuando dos o más elementos o sustancias se unen para formar una sustancia determinada, lo hacen siempre en proporciones fijas y determinadas, invariables. Ejemplo, una muestra de 100 gramos de óxido de mercurio 2 contiene 92,6 gramos de mercurio y 7,40 gramos de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno se encuentra en otra muestra del mismo compuesto que contiene 100
150 gramos de mercurio. Solución. Según la ley de Proust o de las proporciones definidas, la proporción de mercurio a oxígeno en el óxido de mercurio 2 es constante. La proporción es de 92,6 gramos de mercurio sobre 7,40 gramos de oxígeno. Es igual a 12,5 gramos. Es decir, que por cada gramo de oxígeno en el compuesto hay 12,5 gramos de mercurio. Si la muestra contiene 150 gramos de mercurio, la cantidad de oxígeno es de 150 sobre 12,5. Es igual a 12,0. Por lo tanto, hay 12,0 gramos de oxígeno en la muestra. Ley de las proporciones múltiples, llamada también ley de Dalton. Las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar varios compuestos están en la relación de los números enteros y sencillos. Un mol del compuesto A contiene 28 gramos de nitrógeno por cada 16 gramos de oxígeno y un mol del compuesto B contiene 28 gramos de nitrógeno por cada 48 gramos de oxígeno. Utilice la información acerca de los compuestos A y B para ilustrar la ley de las proporciones múltiples. Comparando las masas de oxígeno que reaccionan con una misma cantidad de nitrógeno, 28 gramos, en los compuestos A y B, se puede observar que se cumple la ley de las proporciones múltiples. Las masas de oxígeno que se combinan con una misma cantidad de otro elemento, en este caso nitrógeno, están en la proporción 1:3. Ley de las proporciones recíprocas o de los pesos de combinación, llamada también ley de Richter. Las masas de elementos diferentes que se combinan con una misma masa de otro elemento son las mismas con las que se combinarían entre sí si la reacción es posible o son sus múltiplos o sus submúltiplos. Ejemplo, si para formar agua H2O, el hidrógeno y el oxígeno se combinan en la relación 1 gramo de hidrógeno por cada 8 gramos de oxígeno, entonces el peso de combinación, peso equivalente o equivalente del oxígeno, es 8 gramos, o bien en una proporción múltiple a esta. Esperamos que en este video tutorial se hayan despejado
El modelo atómico de Dalton propone que toda la materia está conformada por unidades minúsculas e indivisibles, llamadas átomos, retomando así las ideas que antiguos pensadores griegos habían formulado 2000 años atrás. Es el primer modelo atómico surgido de una cuidadosa experimentación en el laboratorio, pues aunque la humanidad siempre ha tratado de entender qué es la materia, hasta comienzos del siglo XIX, las posibilidades de comprobar experimentalmente las teorías aún eran limitadas. Sin embargo, aparte de ser un buen observador de la naturaleza, el maestro inglés John Dalton, 1766-1844, también destacó en el campo de la instrumentación, pues creó varios apartados de medición, que luego utilizaría en su laboratorio para el estudio de los gases. Así, Dalton se percató de que las sustancias se combinan siguiendo ciertas reglas, y para explicarlo, postuló que toda la materia estaba compuesta de átomos, esferas diminutas, homogéneas y carentes de estructura interna. Los átomos, afirmó, forman compuestos siguiendo determinadas proporciones y durante una reacción química se separan y combinan nuevamente, creando nuevos compuestos. Dalton no solo elaboró el primer modelo atómico basado en la experimentación rigurosa, también creó un sistema de nomenclatura para los elementos, los ordenó por su peso atómico, estableció la ley de las proporciones múltiples, la ley de las